Bueno, vamos a continuar entonces con el video número 2. Listo, de recolección y transporte. En este video número 2 entonces vamos a arrancar. Entonces, habíamos dicho que la recolección de los residuos no peligrosos se da tanto para aprovechables, no aprovechables y especiales. Listo. Vamos entonces con la recolección y el transporte. ¿Qué tiene esta parte de recolección y transporte? ¿Qué necesitamos saber para poder hacer bien esta recolección y transporte? Primero, la cantidad de residuos sólidos que se están generando. Entonces, si necesito la cantidad de residuos sólidos que se están generando, ¿cierto? La cantidad de residuos sólidos que se están generando, ¿qué dos cosas necesitaría la generación? PPC y número de habitantes. ¿Listo? Serían entonces las dos cositas que necesitaría. La PPC y el número de habitantes. Entonces es importantísimo saber cuánto es la generación de residuos sólidos que se tiene. Si yo no tengo cuánto es la generación de residuos sólidos, no puedo decir realmente qué es lo que voy a recoger, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que pasan con los residuos especiales, que con los residuos especiales dicen, primero llámenos a la empresa de servicios públicos e infórmenos cuánto es la cantidad de residuos sólidos que se van a recoger. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque imagínense ustedes llegar y decir, listo, nosotros vamos y le recogemos los residuos especiales y le aparecen 15 colchones. O sea, tenemos la oportunidad de recoger esos 15 colchones en un carro recolector. Por eso es que se debe de llamar cada vez que se vayan a generar cada vez que se vayan a generar estas clases de residuos. ¿Listo? Porque estas clases de residuos, entonces por eso se van a tener muy, pero muy en cuenta estos residuos especiales voluminosos. Segunda parte para tener en cuenta en la parte de recolección y transporte, la separación. ¿Listo? Tengo que saber si en el municipio donde yo estoy haciendo la recolección hay una separación en la fuente o no hay separación en la fuente. Tanto es así que si revisamos en el RAS, miren que en el RAS nos habla acerca de dos clases de recolección. Una recolección si hay separación en la fuente o si no hay separación en la fuente. ¿Listo? Entonces también tenemos que tener muy pero muy en cuenta ese dato, la separación en la fuente. ¿Qué tengo que tener también en cuenta para la recolección y el transporte? Miremos esta, claro, la frecuencia de recolección. Como lo acabamos de ver en la parte de almacenamiento, acerca de qué hablamos, de que cómo íbamos a hacer los cálculos, que los cálculos los íbamos a hacer dependiendo de qué, dependiendo de el mayor día de almacenamiento que se tuviera de residuos sólidos. Lo mismo acá, es diferente si yo calculo qué vehículo necesito mandar si tengo una frecuencia de recolección de 3 veces por semana, de 2 veces por semana, ¿cierto? Si esa recolección de 2 veces por semana tiene separación en la fuente o no tiene separación en la fuente, ¿cierto? Porque esa sería otra de las partes que tendríamos, la separación en la fuente. Entonces miremos que, por ejemplo, hay municipios que tienen separación en la fuente, pero que tienen esa separación en la fuente por diferentes días, y ya se los voy a mostrar con un ejemplo. Mientras que hay otros municipios que no. Hay otros municipios que separan sus residuos sólidos, tienen separación en la fuente, pero la recolección es el mismo día es para todos los residuos el mismo día, pero van sacando unas bolsitas completamente diferentes. Miremos, por ejemplo, algo que va a pasar a partir del 1 de enero del 2021 en Colombia y que es acerca del código de colores de recolección. Entonces, cada municipio pues cada persona debe llevar sus residuos sólidos dependiendo de qué, perdón, debe de estar llevando sus residuos sólidos, presentando sus residuos sólidos en unos colores específicos, ¿cierto? Entonces una bolsa negra para los residuos no aprovechables, una bolsa verde para la materia orgánica fermentable y una bolsa blanca creo que es para los residuos aprovechables, ¿cierto? Entonces ya ese código de colores me lo hace identificar
qué clase de residuo es el que tengo. Entonces, por ejemplo, municipios, no sé en este caso, no sé si en el momento todavía se está implementando, pero por ejemplo, la EPU, que es la empresa de servicios públicos de Urrao, ella lo que hacía era eso, o sea, en un mismo día recogía todos los residuos, pero iba recogiendo paulatinamente. Entonces primero recogía el orgánico que se iba para la compostera, mientras tanto los recuperadores dentro del municipio iban recogiendo también el material recuperable, porque pues no había necesidad pues de que el carro recolector lo recoja, porque pues ese no cumple ese servicio. Y por último, entonces, que los residuos ordinarios o que no tienen ninguna recuperación, que esos se van directamente para el relleno sanitario. Entonces, por eso se tiene que tener muy en cuenta esas frecuencias de recolección. Esas frecuencias de recolección, cuándo se hacen y cómo se hacen. Y ya vamos a explicar de qué se tratan esas frecuencias de recolección y cómo las podemos llamar grandemente. ¿Listo? Por otro lado, entonces, a las características del carro. Voy a tener carros de 8 toneladas, para 8, para 9, para 12, para 16, para 4 toneladas, que son esos chiquiticos que vemos por ahí, que a veces los vemos en diferentes partes de la ciudad, que son pequeñitos. Entonces es dependiendo de eso. Entonces esos son como los 4 parámetros más importantes que yo voy a tener para poder realizar un buen diseño de un sistema de recolección y transporte de residuos. ¿Listo? Generación. ¿Generación de qué? De residuos. Pero entonces, tanto de propiedades cualitativas como cuantitativas. Separación. Si tengo separación en la fuente, no tengo separación en la fuente. Las frecuencias de recolección, cada cuánto se recoge, y las características del carro recolector. ¿Listo? Entonces, vamos a tener acá. Vengan, yo de una vez voy a pasar por acá. Qué pena con ustedes. Voy a hacer aquí algo, que es esto. Lo voy a poner de una vez por acá para que lo veamos, que tiene que ver con las clases de vehículos, me imagino. Listo, no hay ningún problema. Ya vamos a ver. También necesito, este es mi counter, listo, para poder ver cuánto tiempo llevo dentro de cada uno de ellos. Esta parte entonces que vamos a tener acá es cómo son las diferentes formas de recolección. ¿Listo? Las diferentes formas de recolección. Y este es un videito dependiendo pues de la forma de recolección que vamos a tener dentro de cada uno de ellos, que ahorita entonces recuerden que todos los videos que les dejo ahí es para que ustedes los vayan viendo. Primera recolección, puerta a puerta. Esta recolección, ¿dónde se hace? Esta recolección se hace, por ejemplo, en los barrios de un solo usuario. Es decir, en una casa tengo 5 cuadras. Perdón, en una cuadra tengo 5 casas, es al contrario. En una cuadra tengo 5 o 6 casas, ¿listo? Cada una de esas casas es un ¿qué? Un usuario, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer cada uno de esos usuarios? Va a presentar sus residuos sólidos en la puerta de su casa. No en la puerta del vecino, ni en la casa del frente, en su casa, en su puerta. En su puerta es donde él va a presentar ¿qué? Perdón, va a presentar sus residuos sólidos. Entonces, ahí los está presentando, perdón. Voy a poner aquí pause, que es un video, ahorita lo vemos. Pero recuerden que todos los videos, todos los enlaces que les pongo en la presentación es para que ustedes los vayan viendo. Es un enlace acerca del Ayuntamiento de Barcelona. Y este lo ven ustedes posteriormente. Listo. Entonces tenemos la recolección puerta a puerta. Entonces, como les digo, es en donde al frente de mi casa, no en la del vecino ni en la del otro. Listo. Sino en cada uno de ellos. Perdón acá. Esperen acá. No responde. Listo. Que no responde. Pero si no puedo borrar todo. Bueno, el otro entonces que tenemos, el otro método que tenemos, método de esquina o de parada fija. Algo muy importante, en este método puerta a puerta, las vías deben de ser amplias. Y aquí tenemos un gran problema dentro de las ciudades. Miren que
que muchas partes, los andenes son muy pequeños, muy estrechos, se montan carros sobre la vía, entonces va pasando el carro recolector y solamente alcanza a pasar el carro recolector. En varios sitios ocurre que ya tiene que ir el tránsito primero levantando carros para poder que pase el carro recolector. ¿Listo? Entonces esa es una problemática muy grande que se tienen en cuanto a eso. Porque hay otros que son el método de esquina o de parada fija. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa en alguno de estos? Miren que muchos carros recolectores, muchos, no sé si lo han alcanzado a apreciar, sobre todo los que sacan sus residuos sólidos en sus viviendas, el primero pasa una campanita, tan, 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 entonces va sonando la campanita, y esa campanita es que, de que ya viene el carro recolector. Entonces las personas, ¡tum!, inmediatamente sacan sus residuos. Y también ponen su campanita porque muchas veces las vías son muy estrechas, como lo estaba diciendo anteriormente, o también puede suceder de que sea una calle ciega, ¿cierto? ¿Cómo así que una calle ciega? Sí, entonces yo tengo acá, esto es una cuadra, ¿cierto? Por acá viene la vía, pero hasta acá llega la vía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por acá viene el carro recolector, va a entrar acá en reversa, y va a empezar a recoger los residuos, pero se hace muy dificultoso para que él pueda entrar, más si hay otros carros acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el carro recolector? Se para en alguna de estas dos esquinas y lo que hace es que empieza a pitar con una campanita y espera que lleguen los diferentes usuarios con sus residuos para poderlos agregar dentro del carro recolector. Entonces muchos llegan con sus canecas, los ponen allá y ya con eso entonces ya queda esos diferentes residuos sólidos ¿dentro de qué? Dentro del carro recolector. Entonces, como les digo, pues ese es pues como el método de esquina o de parada. Tenemos otro entonces que es el método intrausuario. ¿Cómo así que intrausuario? ¿Cierto? Pues es cuando, por ejemplo, el carro recolector entra directamente dentro del usuario. Pero ¿cómo va a entrar el carro recolector dentro de un usuario? Sí, claro. Por ejemplo, dentro de una industria. Dentro de una industria y que tengan como, por ejemplo, cajas estacionarias como las que van a ver en este video en YouTube. Listo, entonces ahí van a entrar va a entrar el carro recolector a recoger los residuos sólidos dentro del usuario. Por ejemplo, urbanizaciones muy grandes, o sea, multiusuarios muy grandes, que esos multiusuarios tan grandes entonces es más fácil que entre el carro recolector a sacar un boleo de canecas hacia la calle. Entonces ahí en ese caso, ¿qué también entonces? También es un método intrausuario, en el método entonces donde se tiene eso. Por ejemplo, para los residuos peligrosos, para la recolección de los residuos peligrosos, todos los métodos son intrausuarios. O sea, todos los usuarios, todos ellos llegan hacia donde todos ellos llegan hacia, hacia el carro recolector para poderlos, para poderlos disponer ahí. O sea, que el carro recolector entra dentro del usuario para poder depositar los residuos dentro de este. Y tenemos otro método entonces, que es el método por cajas estacionarias, ¿cierto? Por método de contenedores o cajas estacionarias. Esto es, por ejemplo, cuando se tienen grandes usuarios también, o por ejemplo en diferentes barrios donde se ponen cajas grandes, cajas estacionarias, y esas cajas estacionarias entonces llega el carro recolector y allá las recoge. Pueden buscar en YouTube videos acerca como recolección residuos Junín La Playa, y ahí hay una caja contenedora, o San Antonio de Prado, recolección residuos San Antonio de Prado, y van a ver, ahí hay una caja estacionaria, pero interna, que no está sobre la vía. En este video de YouTube que pueden ver acá, es acerca como les digo, es acerca de Barcelona, donde se van a tener unas cajas estacionarias. Esas cajas estacionarias
son que, bueno, ya se cerró, menos mal. Son unas cajas estacionarias que van a haber de diferentes colores, y en esas cajas estacionarias, pues cada usuario, en los edificios en Barcelona y en las casas, pues en Barcelona no se tienen, pues en los edificios no se tiene chuc de basura, entonces, y en la mayoría de Europa no tiene chuc de basura, sino que las personas van y depositan sus residuos afuera, y cuando los depositan afuera, entonces se tienen esos contenedores que van a ver ustedes de diferentes colores, y dentro de esos contenedores de diferentes colores, ustedes lo que van a ver entonces es que se empiezan a recoger los diferentes residuos, y el contenedor los va cogiendo. Pues una especie de grúa hidráulica los va cogiendo. Entonces, dependiendo del color del contenedor que se coja, es la clase de residuo que se encuentra dentro: vidrio, papel, cartón, etcétera. Y estos entonces ya se empiezan a depositar dentro del carro recolector para su posterior recolección. ¿Listo? Entonces esas serían entonces los diferentes apartes que se tienen dentro de estos métodos. Importantísimo ver ese video. Veamos este video de YouTube, este enlace que encuentran acá, para que puedan apreciar mejor este aparte. Fuera de eso, recuerden de que pues es simplemente de que, o también lo pueden buscar como recolección de residuos sólidos Barcelona, y ahí pueden encontrar dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces otra parte súper importante, pero muy importante dentro de los residuos sólidos, dentro de la recolección. Las recolecciones las vamos a dividir en dos clases de ruta. ¿Listo? Unas rutas grandes, gigantescas, que esas rutas las vamos a llamar, ¿cómo? Las vamos a llamar macro rutas. ¿Listo? Vamos a llamar macro rutas. Recuerden que de todas maneras las diapositivas se las envío para que ustedes puedan ver todo esto que tenemos acá. Acá, este enlace que vemos acá, este enlace con el cual contamos abajo, es un enlace que nos lleva al ARGIS de Empresas Varias de Medellín. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, voy a explicar primero qué es una macrorruta. Entonces, una macrorruta, ¿qué es? Es una división geográfica, la división geográfica de toda la ciudad. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir geográficamente toda la ciudad. Miramos que acá tenemos la ciudad de Medellín. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Listo? 13 zonas. ¿Listo? Son las diferentes zonas o bloques en los cuales está dividida la ciudad. ¿Esas son las 16 comunas? No, no son las 16 comunas. Porque aquí está todo Medellín. Acá está todo Medellín. Están las 16 comunas, y los 5 corregimientos. ¿Listo? Ahí. Si alcanzan a apreciar, el tal es que vayan viendo el video y se me metan también a esta paginita que está acá, van a ese enlace, y lo que van a ver es que cada color es una frecuencia de recolección. ¿Listo? Cada una de todos estos bloques es lo que vamos a denominar una macrorruta. ¿Listo? Entonces es una zona o área de prestación de qué? Del servicio para la distribución de los recursos y equipos a fin de qué? De optimizar la actividad de recolección de residuos, tanto de barrido, limpieza de vías, áreas públicas, corte de césped, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este que vemos acá en un colorcito como más oscuro, cuando se metan se van a dar cuenta que dice que la recolección es de lunes a sábado. ¿Y por qué acá la recolección es de lunes a sábado? Porque es el centro de la ciudad. O sea que es un sector comercial y prácticamente allá están recogiendo todo el tiempo. Pero miremos, por ejemplo, estos diferentes colores. Por ejemplo, este amarillo es lunes a jueves. Estos también pueden ser rutas comerciales que se tienen dentro de cada uno de ellos. Pero los que están diferenciados como lunes, jueves, martes, viernes y miércoles, sábado son sector residencial. Para las personas que viven en Medellín, recuerden que las rutas son así siempre. Por eso cuando ustedes me decían, que por mi casa pasa el carro el lunes y el miércoles. No, es imposible. Tiene que ser lunes y jueves, a menos que vivamos en otra parte por fuera. Pero eso está completamente establecido. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos esa parte de las macrorrutas. Entonces, vamos también a buscar
dentro de nuestro PGIRS, las macro rutas. ¿En cuántas está dividida? ¿Cierto? ¿En cuántas partes está dividida eso? La cosa es de que, pilas, algo muy importante que les voy a decir. Ah, no, venga, vámonos por acá, porque esto está por aquí. Está por acá. Está la parte de recolección, barrido, recolección. Entonces, dentro de nuestro PGIRS, vamos a ver, entonces, por favor, vamos a ver acá. Recolección, transporte y transferencia. Aquí los meten los dos. También les voy a hablar de transferencia. Entonces, miren que aquí nos dicen frecuencia de recolección del área urbana. Vamos a ver en nuestro PGIRS cuándo están recogiendo en el área urbana. Recuerden que paralelo a esto vamos haciendo un informecito. No se encuentra, se tiene que encontrar. O sea, las personas cuánto van a saber. Frecuencia de recolección de rutas selectivas de reciclaje. Siempre y cuando, ¿qué? Cuando esto aplique. Censo de puntos críticos en el área urbana. Miren que todo está metido hacia ¿qué? Hacia el área urbana. Existe censo de puntos críticos. Existencia de estación de transferencia. Pues para los que nos están viendo, pues para nosotros, en el caso de Antioquia, tenemos una sola estación de transferencia. Por parte de la ciudad de Medellín se está construyendo la segunda estación de transferencia, pero por ejemplo para los que están revisando, por ejemplo, el PGIRS de Santa Bárbara, tengo entendido que Santa Bárbara está trayendo estación de transferencia en Sabaneta. Entonces, de todas maneras, revisen. La capacidad de estación de transferencia, acá también, distancia del centroide al sitio de disposición final, que después vamos a ver en las fórmulas por qué es importante, distancia del centroide a la estación de transferencia y distancia de la estación de transferencia al sitio de disposición final. ¿Listo? Entonces revisemos qué dice mi PGIRS acerca de cada uno de ellos. Por otro lado, vámonos por acá. Y en esta parte de aprovechamiento, ya que lo vimos las cantidades de bodega, también vamos a ver una serie de cobertura de ruta selectiva. Sobre todo para los municipios que tienen ruta selectiva. Ojo, vamos a ver, vamos a revisar dentro del PGIR si está el total de barrios y cuántos de ellos tienen recolección selectiva. Muchos o no aparece o nos puede aparecer cero. También la cantidad de residuos sólidos aprovechados. O sea, cuánto es el porcentaje, que sería esta que vemos acá, cuánto es el porcentaje de residuos aprovechados con respecto a la cantidad de residuos generados. ¿Listo? Para que tengamos ese en cuenta también ahí. Y además de cuánto es el material rechazado dentro de las secas. ¿Cómo así que el material rechazado dentro de las secas? Sí, lo que realmente dentro de cada una de estas secas no se está aprovechando en ningún sentido. ¿Listo? Para que tengamos ese en cuenta ahí. Población capacitada en temas de separación en la fuente durante el último año. Entonces miren que con esto nos queda un trabajito muy bueno que tenemos que hacer dentro del PGIRS. Entonces nos vamos a poner muy pero muy acorde con todo esto que tiene que ver con la parte de PGIRS. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos por acá. Entonces, macrorutas es la división geográfica en la ciudad en que en diferentes zonas. Miremos por ejemplo esta otra fotografía que les tengo por acá. Esta fotografía, si pasa algún día, la tenemos, este es de la Cimarrona. ¿Qué es la Cimarrona? La Cimarrona es la empresa de servicios públicos del municipio del Carmen de Viboral. Entonces, acá en la Cimarrona también tenemos ¿qué? Ellos tienen ¿cuántos? 4 macrorutas. Entonces miren que aquí nos dice que el sector 1, desde Aguas Frescas hasta la calle 23. La calle 23 Los Remansos. Entonces, ahí están incluidos los barrios Villas de la Modelo, Jardines de Campo Alegre, El Progreso, El Mirador, etcétera, etcétera. ¿Listo? Este sector 1, o sea, esta macroruta 1, ¿qué días le vamos a recolectar? ¿Qué días les vamos a recolectar? Los días martes y viernes les vamos a recolectar el orgánico. ¿Listo? Y los inservibles se los vamos a recolectar los miércoles y sábado.
para que lo tengamos en cuenta, pues, o sea, pues para que tengamos en cuenta, no, para que lo tengamos en cuenta, cómo lo tienen ellos acá distribuido. Y lo mismo con cada uno de los municipios. Por lo que veo, miremos que aquí hacen recolección de orgánicos martes y viernes, miércoles y sábado, miércoles y sábado. Me imagino que la recolección de reciclaje, de reciclable, debe de ser lunes o jueves. Porque miremos que en estas macro rutas de orgánicos e inservibles, de orgánicos y de inservibles, no aparece ni el día lunes ni el día jueves. Entonces, es de suponer eso, ¿cierto? Me debo de suponer eso, que se tiene esa separación para esos días lunes y jueves. Entonces, tenemos macro rutas como lo estamos dividiendo. Y si hay una macro ruta, es porque debe haber también ¿qué? Una micro ruta. La micro ruta esto lo tomé aquí de una tesis de grado del señor Márquez Pérez, del ingeniero Márquez Pérez, en la cual entonces, pero la definición, pues sí la tenemos de el decreto 2981, sino la fotografía, es la descripción detallada a nivel de calles y manzanas del trayecto de un vehículo o cuadrilla. ¿Listo? Nosotros acá en Colombia definimos a la cuadrilla como, pues, o sea, el personal que nos recoge a nosotros los residuos sólidos. ¿Listo? Ah, pero es que no es una cuadrilla, sino que son tres. Pues lo llamamos cuadrilla, ¿cierto? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, uno les dice, el trabajo es en parejas y ustedes inmediatamente dicen que es de a tres. No, o sea, es de a dos. Lo mismo pasa con nosotros con esta cuadrilla. Entonces, para la presentación de qué? Del servicio público de recolección de residuos, de barrido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre la macrorruta y la microrruta? Miren que, por ejemplo, acá me están diciendo los barrios, ¿cierto? Simplemente los barrios. Entonces me dicen, va de tal barrio a tal barrio y va de esta forma a esta forma. ¿Listo? En la microrruta es completamente diferente. En la microrruta, yo digo, miremos esta gráfica en especial. Miren que está pasando por acá. Viene. Aquí hay 6, 2, 2, o sea, 6 y 6, 2 y 2. ¿Qué significa 6? 6, este 6 significa el número de viviendas que hay. ¿Listo? 2 para este lado de acá en cada una de estas manzanas. Por ejemplo, en esta manzana hay 6. Por ejemplo, en esta manzana es de 16 viviendas. Mientras que esta es de 36 viviendas, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber eso? Porque miremos esto, por ejemplo. El carro recolector está pasando por acá, tan. Da esta vuelta, da esta vuelta, y acá, miren que están punticos. ¿Qué significa esos punticos? Que ahí en ese caso no está recogiendo. Listo. En este caso ya no hay recolección. No hay recolección, sino que simplemente está pasando por ahí. Porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la recolección. Y una de las grandes quejas que se da. Ah, es que ese carro recolector acaba de pasar y no me recogió los residuos. Que pase el carro recolector por la casa de uno no quiere decir que está recogiendo. Listo, entendido. Puede que esté pasando porque va hacia otra ruta o va hacia otra calle, como es este caso. Entonces, es como si, por ejemplo, si uno vive al lado del parqueadero de empresas varias, entonces si uno vive al lado al lado del parqueadero de empresas varias, entonces como todos los carros recolectores están pasando por ahí constantemente, entonces todos los carros tienen que parar a recogerle a uno. No necesariamente. Listo. Sigamos por acá. Entonces, miren, tan. Aquí ya llega esta cuadra y empieza a recoger. Y empieza a recoger y da esta vuelta por acá y se viene por acá, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir, vea, la ruta 1 empieza en la calle, digamos algo, en la calle 30. ¿Listo? En la calle 30 se va por toda la calle 30 hasta llegar a la carrera 71. Por la carrera 71 voltea, pues aquí no está el mapita, voltea a mano derecha, ¿cierto? Voltea a mano derecha y luego coge en sentido, pues pongámosle a esto, en sentido, digamos que hacia allá es el norte, hacia acá el sur, hacia allá el oeste y hacia aquí el este. Luego coge en sentido oeste por toda la calle
habíamos dicho que está la 30, entonces por acá, por toda la 31, retomando otra vez por la 69, ¿cierto? Volviendo a coger otra vez la ruta por toda la carrera 70 hasta llegar a la calle 34, ¿cierto? En sentido norte-sur, luego llega a la carrera 70, perdón, luego llega a la calle 35 y la calle 35 la coge en sentido este-oeste hasta retomar de nuevo por la carrera 69 para coger de nuevo la calle 34 y así sucesivamente, ¿cierto? Miremos algo, porque es importante, y miren que en muchos ejercicios yo les pongo, con una población promedio, no, pues con un número de usuarios, ¿cierto? Cada uno de estos son usuarios, pero dentro de cada uno de ellos hay un número de habitantes. ¿Por qué? Porque miren que si yo tengo, lo que les iba a decir, un promedio habitacional, ¿listo? Un promedio habitacional. Entonces, por ejemplo, yo tengo promedio habitacional, 3.7 habitantes por usuario, ¿listo? 3.7 habitantes por usuario. Y digamos que tenemos una PPC de 0.45 kilogramos habitante día, ¿listo? Aquí ya sí se me ve mejor. De 0.35 kilogramos habitante día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, para esta manzana que tenemos acá, pero es que se me ve muy pequeñito ya. Si no, ya después lo hacemos mejor. Para esta manzana que vamos a tener acá, vamos a hacerlo así de la siguiente forma. Más fácil. Qué pena con ustedes, ven que ni verá. Que como les digo, todo esto es nuevo para todos. Vámonos por acá. Está el Word de esto. Voy a ir por acá. Aquí al escritorio. Y aquí en el escritorio voy a buscar aquí alguna hoja de Word, la que sea. Y voy a abrir aquí voy a abrir acá. Listo. Vengan acá. Mientras que esto carga. Mientras que esto carga acá. Voy a pausar acá un momentico. Listo, retomemos más fácil acá en Word. Entonces miremos el mapita con el cual estábamos trabajando. Miremos que acá tenemos, por ejemplo, esta cuadra. Entonces esta cuadra es una cuadra de ¿cuántos? Por esta cuadra hay 2 usuarios, por esta cuadra hay otros 2 usuarios, entonces ya van 4 usuarios, por esta cuadra hay 6 usuarios y por esta cuadra hay ¿cuánto? Hay otros 6 usuarios para un total de 16 usuarios. Vamos a ver entonces esta manzana cuánto nos daría. ¿Listo? Entonces podemos poner acá, por ejemplo, manzana. Pongámosle esto un poquitico más de zoom. Entonces, por ejemplo, manzana grande. Entonces, la manzana grande ya sé que es de cuánto, que son de 16 usuarios. En caso de un barrio. Vámonos para las manzanas pequeñas. Pues para estas clases de manzanas. Para estas clases de manzanas que serían una serie de manzanas grandes, tendríamos ¿cuántos? Tendríamos 6, 12, listo, 12 por 3, 36. Entonces tendríamos manzana grande, 36 usuarios. Y digamos que el promedio habitacional sea de 3.8
habitantes por cada usuario, ¿cierto? De 3.8 habitantes por cada usuario. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Por ejemplo, y que tengamos una PPC de 0.57 kilogramos habitante día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una manzana grande, ¿cuánto estaría generando? Pues, manzana grande, esta es manzana pequeña. Por ejemplo, esta manzana pequeña. Esta manzana pequeña sería igual entonces, ¿a cuánto? A 16 usuarios, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por el promedio habitacional, que es de ¿cuánto? 3.8 habitantes por cada usuario. ¿Por cuánto? Por la PPC, que en este caso sería 0.57 kilogramos habitante por día. ¿Listo? Esto nos daría entonces un total de ¿cuánto? Vamos a ver. 16 por 3.8 por 0.57. Perdón. Por 0.57 me daría en total, ¿qué? Me daría que cada manzana de esas pequeñas estaría generando 34.66 kilogramos por día. ¿Listo? Porque lo que hago es cancelo usuarios con usuarios, habitantes con habitantes, y me van a quedar ¿qué? Me va a quedar kilogramos día. ¿Listo? Con eso entonces, así de esta forma, ya después voy a hacer un ejercicio en el tablero obviamente, ya con esto entonces ya podemos determinar ¿qué? ¿Cuánto sería entonces los residuos sólidos que se me generarían en esta manzana? ¿Qué les queda a ustedes? Hagan el de esta manzana y hagan el de esta manzana. Y miremos algo. Entonces este carro viene por acá, tun, tun, tun. Miremos. Está haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Miremos que sigue por acá. 6, 7, 8 manzanas. ¿Cierto? Entonces determinemos. Me van a determinar ustedes. Ustedes van a determinar la cantidad de residuos recolectados en la ruta 1 y 2. ¿Con qué? Con estos datos que vimos anteriormente. Porque miremos la ruta 2 donde comienza. Miremos que por acá inicia la ruta 2, me hace todo este recorrido y ¡prum! Y a lo último se va hacia acá abajo, que es donde queda el relleno sanitario. Entonces, diferencia entre diferencia entre macroruta y microruta, que la macroruta te lleva y la macroruta es la división espacial del municipio, ¿cierto? En diferentes sectores. La microruta te dice cada una de las cuadras por las cuales yo voy a entrar. ¿Listo? Para que tengamos eso muy en cuenta. Este video que vemos ahí, este video es sobre ¿qué? Sobre cómo crear microrutas a través de los sistemas de información geográfica, o sea, a partir del ArcGIS. Es muy, pero muy importante para ustedes que si no poner los shapes, ¿cuáles serían los shapes en este caso? Cómo están las vías, donde hay un semáforo, de que yo sí pueda voltear acá a la izquierda y no pueda voltear a la derecha, que no vaya en contravía, etcétera, etcétera, dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Para que tengan en cuenta entonces cada uno de esos dentro de esos shapes. Por favor, ver este video en YouTube,
porque ahí nos van a enseñar cómo poder hacer las microrutas a partir de ArcGIS. ¿Listo? Anteriormente eso no se podía. Anteriormente eso no se podía. Pero entonces miremos qué tenemos que tener en cuenta para poder hacer estas diferentes rutas, estas microrutas. Primero, tipo de vías existentes. ¿Listo? O sea, ¿cuáles son las vías donde yo voy a recoger? Si son principales, si son secundarias, si tienen separador en la vía principal. Porque miren que si, por ejemplo, si yo acá tengo un separador, si esto acá, yo creo que debe tener un separador. Porque si yo no tengo separador, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, a medida que voy recogiendo acá, voy recogiendo a ambos lados de cuadra y cuadra. Entonces voy recogiendo esta cuadra y voy recogiendo esta cuadra mientras que va pasando el carro recolector. Pero si tengo un separador, ahí ya sí no puedo hacer eso. ¿Listo? El tráfico vehicular. ¿A qué horas debo de recoger yo en el centro? ¿En la noche o al mediodía? En la noche. Imagínense ustedes montando un carro recolector por el centro de la ciudad a hora pico. Es imposible. Es imposible. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, que es lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros crear las rutas. Y una de las cosas, las rutas hacen parte de ¿quién? De la empresa de servicios públicos. El PEGIRS te dice qué días debes de recoger y el PEGIRS dice cuáles son, si se tiene separación en la fuente o no se tiene separación en la fuente y el número de veces a recoger. Y la empresa de servicios públicos, según eso, crea su microruta. Otra, el uso del suelo, si es residencial, comercial o industrial. ¿Dónde se me va a llenar un carro más rápido? ¿En un sector residencial o en un sector comercial o en un sector industrial? Depende de qué. Si por ejemplo yo tengo un sector residencial donde tengo 4 unidades residenciales, o sea, 4 multiusuarios, y cada una con 5.000 apartamentos, el carro recolector se me va a llenar inmediatamente. Mientras que si yo tengo un carro recolector en una ruta donde no tengo multiusuarios, sino que son diferentes viviendas conjuntas, pues obviamente tengo que recorrer un mayor número de kilómetros para poder recoger todos los residuos. ¿Listo? Otros usos del suelo, hospitales, clínicas, entidades, etc. Ojo con las recolecciones en las zonas industriales. Esas zonas industriales a veces toca mandar 2, 3 carros inmediatamente. Zonas de difícil acceso. Entonces eso se tiene que tener en cuenta dentro de las microrutas para poder pactar con los usuarios de cuándo voy a mandar todos esos residuos. Cualquier otro gran generador que tenga, los caminos peatonales. Ah, es que por ahí no entra el carro recolector, entonces ese camino peatonal, ¿quién lo va a recoger? Ahí es donde tenemos los problemas. Recuerden que gran cantidad de los barrios de nuestras ciudades no tienen vías de acceso, ¿cierto? Entonces, al no tener vías de acceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pactar con la comunidad para que vayan a la esquina y nos dejen los residuos. El problema es que pactar con la comunidad muchas veces se nos convierte en un problema mayúsculo porque eso se me convierte en un punto crítico. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Las plazas de mercado. Tener en cuenta las plazas de mercado porque no se justifica yo mandar un carro recolector a una plaza de mercado y después que siga una microruta. No. La plaza de mercado, mandemos un carro recolector que recoja solamente lo de la plaza de mercado y ya. ¿Por qué? Porque es que en la plaza de mercado la mayoría de residuos que nos van a salir en materia orgánica fermentable separada. Completamente separada. O sea que se me pueden ir directamente ¿para dónde? Para la compostera. Listo, para que tengamos eso muy en cuenta. Y las barreras geográficas naturales o artificiales. Por eso el ArcGIS juega un papel fundamental acá. Imagínense pues que a mí me pasan este mapa que tengo acá y yo solamente lo estoy viendo en un plano XY, pero no lo estoy viendo en un plano XYZ y cuando me doy cuenta es que esto es una montaña bien pero bien alta, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el carro recolector lo mejor que se puede hacer es no recolectar en subida, sino ir recolectando baja pues por los frenos y todo eso para poder volver a arrancar. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta eso. Por favor, se leen el capítulo número 3 del título número 2, que es acerca de la recolección, para poder tener un mayor entendimiento de cada uno de estos apartes. ¿Listo? Ya entonces, lo que sigue en la parte número 3 son todos los diferentes capítulos que tienen que ver con la parte de fórmulas. ¿Listo? Entonces también doy la parte de fórmulas para que entonces la trabajemos. También ver este video
este video que les dejé acá, ¿cierto? Este video acerca de las microrutas y el video de recolección en España, porque con este video entonces lo que podemos ver es cómo se puede hacer con ArcGIS. Listo, chao, muchísimas gracias, estamos en contacto continuo.